Cristo Jesús, hermanos, sea en nuestros corazones. Hoy, como todas las noches, es un privilegio el poder saludarles para poder presentar el mensaje de esta noche, ya que por la misericordia del Señor, Él nos permite volvernos a reunir en este lugar para transmitir la bendita palabra de nuestro Dios. Yo sé que ya varios hermanos allí en casa, en los diferentes lugares, se encuentran reunidos, se encuentran conectados, hermanos, en este momento, para que todos juntos glorifiquemos el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, voy a invitarles, hermanos, a que vayamos en una primera oración para que en esta hora adoremos al Señor a través de nuestra oración, ¿verdad? Y así también todos los que se vayan a conectar, hermanos, lo hagan y que todos juntos glorifiquemos el nombre de nuestro buen Padre Celestial. Vamos orando en el nombre de Cristo Jesús. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, estoy aquí de rodillas para compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo, pero también para cantarte, para adorarte, para glorificarte, Señor, para darte toda la gloria a ti, mi Padre, porque tú nos has permitido durante este día tus bendiciones, tus misericordias, tus grandezas. Señor Jesucristo, te doy gracias por esta bendición, por lo cual yo te ruego, Señor, que desde este centro de transmisión y en cada casa, en cada hogar, en cada familia, derrames de tus misericordias, derrames de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, santificamos la reunión y la dedicamos para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza en este momento, oh precioso Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos en Cristo, a preparar una alabanza para iniciar nuestro momento de adoración, nuestro momento de alabanza al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esperamos que en todo nuestro Dios sea muy glorificado desde ahora y para siempre. Me refiero entonces, hermanos, a la alabanza 406, una preciosa alabanza que vamos a cantar al que hizo los cielos y la tierra. Y esperamos que esta alabanza, ¿verdad, hermanos, sea para la gloria de Cristo Jesús. Alabanza 406. Cristo guarda siempre, puedo en él confiar. No me deja nunca, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, me ha de mover, nada, no nada, me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, me ha de mover, nada, no nada, me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Mucho
Otros me abandonan, puedo en él confiar. Otros me engañan, puedo en él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, me ha de mover, nada, no nada, me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada nos ha de mover de nuestra fe, la cual ha sido puesta en nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Por tal motivo, hermanos, les animo que allí en casa, ¿verdad?, no estemos callados. Es un momento muy precioso, muy hermoso que el Señor nos permite en esta noche. Ahora voy a invitarle a que tome su escritura, por favor, y vamos a leer, hermanos, la bendita palabra de nuestro Dios, y de esta manera lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo número 4, hermanos, y lo vamos a hacer todos juntos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hemos considerado una lectura completa de un capítulo completo en cada momento del mensaje de la palabra, hermanos, porque la palabra es muy preciosa y, como dijese nuestro Señor Jesucristo, es viva y eficaz. Si usted ya puede, ¿verdad?, abrir su Biblia, tener la lectura, puede mandar un mensaje para que comencemos a leer, yo desde este lugar y usted en casa, hermanos, la Sagrada Escritura. Bien, la palabra del Señor dice a la letra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida de todos, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto
a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren, para la gloria de nuestro Dios. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a tratar un tema que lleva, hermanos, por título la apostasía. Vamos a comenzar, hermanos, de la siguiente manera, y es muy posible que en esta ocasión demos lectura a algunos versículos para poder, hermanos, hilar, ¿verdad?, complementar, reforzar la enseñanza, hermanos, del día de hoy, la apostasía. Bien, vamos a comenzar el mensaje, el estudio, la enseñanza de la siguiente manera. Todo comienzo, hermanos, es muy bueno. Se comienza de una manera totalmente al 100%. Se pone todo el interés. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan los años, y como que se empieza a aflojar el paso, el interés, y se empieza a desistir de eso que se inició, de eso que se propuso. La prueba de ello, es muy común que esto ocurra en tu vida, en mi vida. Llega el 31 de diciembre, hacemos planes, compromisos allí en la oración, y le decimos al Señor: Señor, este año que viene, si tú me ayudas, yo propongo esto en mi corazón. Y resulta que pasa el primer día, la primera semana, el primer mes, y rápidamente se nos olvidó. Y aunque Dios cumplió, aunque Dios bendijo, aunque Dios puso todos los medios, nosotros de una manera descuidada, hermanos, nos olvidamos totalmente del propósito que hicimos en nuestro corazón. La prueba de ello también es que cuando nosotros, ¿verdad?, abrazamos el santo evangelio que llegó a nuestra vida, hermanos, empezamos con tanto ímpetu, con tanto interés. Han pasado los años, hermanos, y ya no es lo mismo, cuando las cosas deberían de estar mejor en nuestra vida, cuando debería de haber un mayor interés por la palabra bendita del Señor. Tal parece que la decadencia espiritual, hermanos, se ha apoderado de nuestra vida y ha sembrado un total desinterés, hermanos, ¿verdad?, en nuestro corazón con respecto a las cosas benditas del Señor. Hermanos, en Cristo Jesús, cada día se ve reflejado menos gozo, menos interés, menos propósito en nuestro corazón. Cuando a estas alturas, después de 10, 15, 30 años, 40 años de conocer el Evangelio, nuestro gozo debería de ser mayoritario. Nuestro compromiso debería de tener mayor convicción. ¿Por qué? Porque a pesar de que han pasado los años, hermanos, pero la palabra, el Señor, no pasa, hermanos, en vano, no pasa, hermanos, de moda, no, su poder no claudica, su poder no se termina, no. El Dios, la palabra que conocimos, hermanos, hace 10, hace 20, hace 40, hace 50 años, hermanos, Él permanece activamente. Pero ahora la pregunta, ¿y tú y yo, cuál es nuestro compromiso a estas alturas? Por eso he sentido en mi corazón hablar de este tema. ¿Por qué? Porque para mantener un nivel alto, hermanos, no es fácil, y el tiempo que no perdona
sigue su curso, y aquel que ha creído en Cristo, hermanos, debió ya haber aprendido a navegar en este mar impetuoso. Fíjense, mantener un nivel espiritual, mantener una estatura espiritual, hermanos, no es fácil. ¿Por qué? Porque el tiempo que no perdona, hermanos, llega a sembrar en nuestro corazón tantas cosas, pero a estas alturas también deberíamos de ser, hermanos, maestros de la palabra, verdaderos navegantes en este mar, hermanos, con una brújula espiritual que nos conduzca a un lugar estable, a un lugar seguro, y no hay otro lugar estable, no hay otro lugar seguro más que estar refugiados en la presencia bendita de nuestro Dios. Glorificado sea el nombre de Cristo. Pablo le dice a Timoteo que después de cierto tiempo, con respecto a la doctrina, vendrían muchos a pervertirse y a pervertir la doctrina, apartándose de los fundamentos, apostatando de la fe, apartándose de los fundamentos, apostatando de la fe. Pero en sí, ¿qué significa apostasía? Apostasía no es otra cosa más que renunciar a la doctrina, a la fe, ser desertores de la fe. Hermanos, de esta manera se entiende esta palabra griega, hermanos, el cual es su origen. Desertar, apartarse, renunciar, hermanos, de la doctrina, de la palabra, de la iglesia, de la fe. Apostasía, hermanos, es todo ello. Ahora bien, apostasía, pudiéramos decir, pudiéramos mencionar, hermanos, que hay varios tipos de apostasía, pero lo que muy a menudo se da es la apostasía doctrinal, hermanos, y la apostasía moral. Se entiende por apostasía doctrinal cuando alguien que tuvo o que tiene un compromiso con la doctrina, con la iglesia, con Dios, hermanos, renuncia a esa fe. Renuncia, hermanos, ¿verdad?, a esa creencia, echando por el borde, por los suelos, todo lo que en su momento practicó, todo lo que en su momento inclusive predicó, hermanos, y esto se ve muy a menudo, en repetidas ocasiones a lo largo de la historia de la iglesia, pero no solamente a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, se ha reflejado esto que estamos mencionando. No, desde el Antiguo Testamento, hermanos, también se echa de ver esta apostasía de la cual estamos hablando. Por ejemplo, en Josué capítulo 22, versículo 22, tenemos un ejemplo de lo que estamos mencionando. Usted puede apuntar esos textos y allí en casa darle lectura en su momento, y usted comprobará que esto que estamos, hermanos, el día de hoy recordando, para aquellos que conocemos de esto, pero también para aquellos que no conocen acerca del tema de la apostasía, están aprendiendo, hermanos, que la apostasía nos lleva a la ruina, nos lleva al fracaso, nos lleva a la derrota, porque es darle la espalda al Señor, darle la espalda a su palabra. Y por supuesto que pudiéramos hacer un pequeño paréntesis, hermanos, porque en realidad, ¿verdad?, no nos conviene que en tu vida, que en mi vida, hermanos,
haya apostasía o que esa sea la intención de nuestro corazón. No, por lo contrario, hermanos, que la palabra viva y eficaz esté presente en nuestra vida, la cual sea, hermanos, el combustible, el aliciente, la medicina para poder continuar caminando en el camino de la fe. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Bien, Jeremías capítulo 2, versículo 19, también nos habla acerca de esto, de la apostasía en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, en primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 19 y 20, nos muestra el caso de dos personajes, ¿verdad?, que apostataron, hermanos, de la fe, de la doctrina, se rebelaron en contra de la palabra. Y usted puede leer en este capítulo de primera a Timoteo, hermanos, lo que estamos mencionando, ¿verdad? Cómo estos personajes, hermanos, se rebelan, renuncian y ahora quieren ellos, ¿verdad?, guiarse conforme a sus propios pensamientos, ideales, hermanos, según el propósito de su corazón. Podemos ver con tristeza tantos hombres que en su momento fueron de Dios, o mujeres, hermanos, que se encumbraron en el éxito ministerial y que lograron tantas cosas, hermanos, a lo largo de su vida espiritual, pero que en su momento apostataron de la fe. Y hoy, inclusive después de haber cometido algún pecado, hoy retoman la predicación y los llegamos a escuchar en los diferentes lugares, hermanos, y da tristeza porque esa persona, esa criatura que está hablando de santidad, que está hablando, ¿verdad?, de la palabra, hermanos, lleva la marca del pecado en su corazón. Y esto es algo que se repite todos los días. Y es ahí a donde usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé el temor, que nos dé la sabiduría para que nosotros podamos, ¿verdad?, mantener, hermanos, las verdades del Evangelio en pureza de corazón. Glorifiquemos el nombre del Señor Jesucristo. Alabemos su nombre, porque para siempre es su misericordia. Sí, porque el camino es largo. Todavía a lo que nosotros tengamos que enfrentarnos, no lo sabemos. ¿Contra quién? Hermanos, en el momento menos pensado, hermanos, estamos frente a un problema y el problema, hermanos, estará frente a nosotros. Pero siempre hemos predicado, siempre hemos hablado que poderoso es el Señor Jesucristo para darnos la victoria sobre toda situación inoportuna, inesperada que se pueda presentar en nuestra vida, y con firmeza podamos seguir adelante. Ese es el compromiso, esa es la tarea, esa es la misión. Glorificado sea el nombre del Señor. ¿Cómo es que se puede caer en la apostasía? Hermanos, cuando entra la rebeldía en nuestro corazón, cuando entra esa acción, esa operación en nuestro corazón, se empieza a gestar un fenómeno en la parte más esencial de nuestro corazón que cambia toda nuestra visión, que cambia todo nuestro sentimiento a la palabra bendita del Señor. ¿Por qué? Porque la rebeldía, hermanos, se ha apoderado de nuestro hombre interior y que realmente
hermanos, cuando se da cavidad a este fenómeno en nuestro corazón, entonces con respecto, ¿verdad?, a la apostasía, a la rebeldía, hermanos, se apodera de nuestro interior y empezamos a cometer acciones equivocadas en la iglesia y empezamos a decir cosas que no son correctas y a hacer cosas que no son correctas. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude para que la rebeldía no se apodere de nuestro corazón. También podemos encontrar, hermanos, que el no tener la capacidad de discernir, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, examinarlo todo y retener lo bueno. Bien, cuando no se tiene esta capacidad de discernir las cosas, además, Juan, el apóstol del amor, nos expresa y nos dice, probar los espíritus si son o no son de Dios. La capacidad de discernir, la capacidad de probar los espíritus. Cuando no se tiene esta capacidad y nos metemos en estos terrenos, hermanos, son muy peligrosos. Y entonces, al entrar a esta área, al entrar a este terreno, hermanos, empieza en nosotros la confusión. Es importante que nosotros leamos, es importante que nosotros nos documentemos, pero al mismo tiempo es importante que nosotros le digamos al Señor que nos dé la capacidad para poder discernir, para que nuestra fe no sea movida, para que nuestra fe, hermanos, no sea corrompida y nosotros vengamos a dudar de lo que la Escritura nos enseña. Inclusive, hermanos, hay tanta gente que se ha llegado a confundir por no tener la capacidad de lo que hemos mencionado, que empieza a practicar cosas que supuestamente la Biblia le autoriza cuando no es así. Ejemplo de ello, los que excusan sus pecados, hermanos, en las Escrituras, por ejemplo, ellos argumentan y dicen, bueno, si David, si Salomón tuvieron tantas mujeres porque eran los siervos del Señor, porque eran personas que habían sido elegidas por Dios y tuvieron tantas mujeres, ¿por qué yo que soy su servidor o por qué yo que soy su sierva no he de tener ese grande privilegio? No te equivoques, hermano. No excuses tu pecado en la palabra, porque la palabra había dicho, la palabra prescribía que los propios reyes deberían abstenerse, hermanos, de lo que en su momento practicaron. Y en el caso de Salomón, no porque el Señor le permitiera vivir, hermanos, en un estado de inmoralidad, no. Eso fue un acto de rebeldía, de desobediencia en su corazón, que lo llevó a practicar, hermanos, esta situación de inmoralidad, pero no es una base bíblica para que usted la tome y la haga propia y usted diga, si ellos lo hicieron, yo ¿por qué no lo voy a hacer? No, no es así. Por lo tanto, aquellos hermanos que toman la Escritura apostatando de la fe, hermanos, ¿verdad? Ahí cubriendo sus pecados en ese tema, la Biblia, hermanos, dice lo contrario. La Biblia dice lo contrario y la palabra es muy amplia, muy explícita, y el día de hoy, hermanos, a lo mejor no sea a manera de un mensaje la enseñanza, pero sí es un estudio importante, hermanos, de un alto índice
¿verdad?, de doctrina, de enseñanza, pero también de prevención para nuestra vida. Porque día con día libramos una batalla. Día con día nos enfrentamos a tantas cosas. Pero primeramente Dios, hemos de salir más que vencedores. Glorificado sea el nombre del Señor. Ejemplos de la apostasía. Dice que prohibirían casarse. Y yo creo que usted entiende, hermanos, de qué se trata esto. Prohibirían casarse, prohibirían el que participaran de ciertos alimentos y también, ¿verdad?, darían cobertura a las fábulas que introducirían a la iglesia. Y si se da cuenta, hermanos, oiga bien esto. A la gente le gusta oír una mentira traducida por una verdad. Y cuando a la gente se le presenta la verdad, hermanos, dice, esto no me agrada. Bien. Sin embargo, hoy a la gente le gusta escuchar, hermanos, a payasos en los púlpitos, a predicadores que cuenten cuentos, a predicadores, hermanos, que hagan reír a la gente. Y la gente, hermanos, le place esto. Pero cuando llega a una iglesia donde se está predicando la palabra, hermanos, verdadera, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces la persona dice, esto no va conmigo. Bien, aquellos que han apostatado de la fe, porque no solamente apostataron de la fe, sino que ahora están enseñando sus ideologías que no asientan a las sagradas escrituras. Por eso usted y yo tenemos que velar por la doctrina. No solamente el pastor, no, toda la iglesia en general, hermanos, tenemos que velar por la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó por medio de su palabra. A Cristo sea la gloria. El apóstol dice que en los últimos tiempos la apostasía aumentaría. Y estamos en los últimos tiempos. Es decir, muchos se iban a apartar de la iglesia. Bien, las iglesias que lleguen a una apostasía tal, su fin será su desintegración, renunciando, hermanos, a la fe. Habrá iglesias, denominaciones, congregaciones que se van a desintegrar. ¿Por qué? Porque apostatarán de la fe. ¿Será posible esto? Hermanos, no estamos hablando una mentira. Estamos hablando una realidad. Bien, estamos ciertos que en estos tiempos de necesidad, la iglesia debería de volcarse, de volverse a Dios. Debería de ser así. Pero tenemos que ser realistas. La realidad es que esto no es así. ¿Por qué? Porque hay demasiada, hermanos, apatía, ¿verdad? Demasiada indiferencia, demasiado desinterés. El Señor Jesucristo sea con nosotros. El Señor Jesucristo nos dé su palabra. Pero la gran realidad es que no es así. Que no hay un acercamiento hacia Dios. Muchos están dejando sus lugares. Hay muchas iglesias necesitadas de un pastor. Escasos están
los pastores que prediquen, hermanos, la palabra verdadera. No hay gente comprometida con Dios. Inclusive, lo siguiente que voy a decir, nuestros hijos están lejos de llegar a la iglesia. Por lo tanto, pastor, que me escuchas, sigamos predicando la palabra con la unción del Espíritu Santo. Esposa del pastor, apoya a tu esposo en su ministerio. Familia pastoral, oren por sus padres, porque al ser pastores de una iglesia, tienen una grande responsabilidad. Pastores, no aflojemos el paso. Sigamos adelante, defendiendo, hermanos, nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nosotros, los pastores, somos la élite de empuje para la iglesia. Entonces, hermanos en Cristo Jesús, hablar de la apostasía es como si habláramos de un fenómeno que no respeta a nadie. No. Pero aquí el asunto es que nosotros no demos cobertura en nuestro corazón a esta situación, sino por lo contrario, nos vistamos del Espíritu Santo y nos llenemos, hermanos, de todo ese poder para poder, hermanos, tener, ¿verdad?, la fortaleza en nuestra vida y poder seguir adelante. Glorificado sea el Señor Jesucristo. Jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud. La juventud en la iglesia es una parte primordial. Que se levanten los jóvenes en cada iglesia, que con esa fuerza, con esa potencia que tienen, con ese vigor, sirvan al Señor, porque muchas veces tal parece que los jóvenes parecen ancianos en las congregaciones. No pueden glorificar, no pueden cantar. Sin embargo, la palabra del Señor dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, que ninguno diga, este joven no sirve para nada, sino por lo contrario, el joven en la iglesia sea el ejemplo de empuje, sea el ejemplo de oración, sea el ejemplo de entrega, para que de esta manera los jóvenes, ¿verdad?, empujando, orando, glorificando, cantando, sirviendo, alabando, predicando la palabra, hermanos, no dando cavidad a la apostasía en su corazón. Entonces que se levanten los jóvenes en cada congregación y que les sirvan al Rey de Reyes y Señor de los Señores. A Jesucristo sea toda la gloria. Si se puede, hermanos jóvenes, servirle al Señor. Se puede, es posible, y tú eres importante en la iglesia. Toma el lugar que te corresponde, toma el lugar que el Señor te asigna, y no demos cobertura a la apostasía, no. Ocupémonos en la lectura de la Sagrada Escritura. No descuidemos el don de Dios que está en vosotros. Permanezcamos en lo espiritual teniendo cuidado de la doctrina. Todos estos elementos importantes nos servirán como herramientas para no permitir que la apostasía entre a nuestro corazón. Vemos, como decíamos hace un momento, hermanos, la grande tragedia que ha ocurrido en aquel hermano, en aquella hermana que ha apostatado, ya sea de una manera doctrinal o de una manera inmoral, hermanos, y ha renunciado a su fe.
Por eso Pablo dice, en los postreros tiempos muchos apostatarán, muchos se apartarán, muchos se van a alejar de la congregación, no van a querer saber nada de la iglesia. Hermanos, que cuando llegue ese momento, y creo que ya está en el presente tiempo, que tu fe pueda más que la apostasía, que tu fe pueda más que la rebeldía, que tu fe pueda más que el pecado, que tu fe pueda más que la atracción de este mundo, que tu fe se sobreimponga a todo lo que Satanás nos ofrece, y que en el nombre del Señor Jesucristo diga el flaco, fuerte soy en Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Que se levanten esos hombres de fe, que se levanten esas mujeres de oración, que se levanten esos hombres de experiencia, esos guerreros que no están dispuestos, hermanos, a ser derrotados en batalla. No, que nos levantemos como un solo hombre y, hermanos, con el escudo de la fe, digamos no a la apostasía, no a la rebeldía, no a la deserción, no a darle la espalda a la palabra, al evangelio. No, levantémonos como poderosos guerreros en la fe, cantando victoria, cantando, hermanos, triunfo, cantando celebración, cantando bendición día con día, momento tras momento, viendo la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. ¿Puedes darle la gloria al Señor allí en tu casa? Por último, el apóstol Pablo también menciona ahí en la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, que no vendrá nuestro Señor Jesucristo hasta que la apostasía se manifieste y también aparezca el hombre de pecado. De una manera doctrinal en la iglesia, la apostasía ya se ha dado, ya está, siempre ha existido. Y Pablo enumera y dice que en los últimos tiempos esto se va a aumentar. Entonces, no te sorprenda cuando todo esto empiece a ocurrir. No, esto ya se está dando. Pero también Pablo enumera que esta apostasía que se va a dar antes de la segunda venida de Cristo a la tierra se refiere a una rebelión mundial en contra de Dios. Fíjense, una rebelión mundial en contra de Dios, hermanos, por el espíritu del anticristo. Pues todos los fenómenos que hoy se están dando, hermanos, políticos, sociales, que pudiéramos aquí mencionarlos, todos estos fenómenos de diferentes grupos, hermanos, tienen como finalidad llevar a la rebeldía a la humanidad en contra de Dios a través del espíritu del anticristo que los incita a ser parte de ello, a promover esta acción, a promover esta rebeldía en contra del Altísimo. Glorificado sea nuestro Dios. Y bien, trayendo con el adoctrinamiento para la llegada del hombre de pecado. A eso se está refiriendo Pablo, a una rebelión mundial. Ahora, otra acción que tiene que acontecer es la manifestación del hombre de pecado.
Entonces, hermanos, para que el Señor, Él regrese en su segunda venida, tienen que suceder estos fenómenos. Primero, la apostasía, que ya se ha dado de una manera gradual en la iglesia, en las iglesias, y luego lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí, una rebelión, pero ahora masiva, mundial, promovida por el espíritu del anticristo. Esto es algo tremendo. Por eso, hermanos, en estos tiempos en donde todas las cosas nos han invadido a través de los medios de información masiva, hermanos, que ahora hay este movimiento, que ahora se pelea por los derechos de este grupo. ¿Por qué? Porque todo ello incita a una rebelión en contra de Dios. Mantener una fe estable, creciente, ascendente, no va a ser fácil, hermanos. Por tal motivo, hoy tomamos esta palabra. La apostasía lleva a la muerte, al fracaso. Mantengamos, hermanos, la fe en Cristo Jesús, viviendo en la sana doctrina, en la palabra bendita de nuestro Dios. Yo espero que este mensaje quede grabado en la tabla de nuestro corazón y podamos de esta manera, hermanos, marchar y seguir adelante para la gloria y la honra del Señor nuestro Jesucristo. Antes de ir en oración, queremos, hermanos, como siempre, enviar saludos a nuestros hermanos en Quintana Roo, California, Puerto Vallarta, Joyas de Mocambo, Puerto de Veracruz, Jalisco, Emiliano Zapata y todos aquellos hermanos que, hermanos, nos están viendo a través de su programa La Voz del Buen Pastor. Pero también queremos enumerar, hermanos, las siguientes peticiones. Oración por la familia Carrera. Oración por nuestro hermano Celso Carrera. Hermana Adelina Carrera. Oración por la familia Ruiz Flores del Valle de Chalco. Oración por la hermana Noemí Gutiérrez. Oración por la hermana Apolinar Hernández y por la hermana Esperanza Aguilar, ya que están mal. Oración por la hermana Rosalía Hernández. Oración por la hermana Eva Camal de Cancún. Oración por nuestra hermana Lupita Durán. Hermanos, son los hermanos que han enviado sus peticiones, sus oraciones, y el pueblo del Señor, hermanos, está orando, está pidiendo, ¿verdad? Y aquí en su programa La Voz del Buen Pastor puede enviar a través del número de WhatsApp que aparece aquí en su pantalla sus peticiones, sus necesidades, sus comentarios, hermanos, y seguiremos adelante glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar, a dar gracias, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Eterno Dios que estás en los cielos, en esta noche, Señor, estoy de rodillas aquí para darte gracias por tu palabra, Señor, para darte gracias por el momento que nos has permitido el día de hoy. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Te rogamos por todos aquellos hermanos que han enviado una petición pidiendo oración. Por todos ellos te rogamos, por todos ellos te pedimos. Señor Jesucristo, extiende tu mano de poder sobre todos estos enfermos. Aquellos mis hermanos que están atravesando una necesidad.
Oh Dios mío, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. En cada familia, en cada hogar que se ha reunido, en cada casa, bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Glorificado sea nuestro Dios. También le recordamos, hermanos, que nos sigan por las diferentes plataformas digitales, Instagram, Twitter, YouTube, ¿verdad? Y búsquenos, hermanos, como EBP Zona 11, ¿verdad? Y también se puede suscribir para que día con día seamos más, hermanos, que glorifiquemos el nombre precioso de Jesús. Enviamos calurosos saludos a nuestros hermanos, ¿verdad?, en Citlaltépetl, Tlaxcala, y también a nuestros hermanos en Acapulco, Guerrero. Pero no se olviden, Iglesia del Señor, no se olviden que el día de mañana, hermanos, es un día de ayuno. Es un día de ayuno, hermanos, por todas las peticiones y necesidades que hay en la iglesia. Enfermos, que Dios nos ayude en medio de esta necesidad. Seguiremos orando por nuestro hermano Leobardo Ramos, que sigue internado en la clínica 36. Hermanos, sigamos pidiendo al Señor por nuestro hermano Leobardo, por nuestra hermana María Luisa, que el Señor les ayude juntamente con toda su familia. Así es que, hermanos, mañana es un día de ayuno, y el ayuno, ¿verdad?, debe de entregarse, hermanos, a las 3 de la tarde, ¿verdad? Hermanos, una hora antes se enviará por WhatsApp un breve mensaje por parte de su servidor, y a las 3 de la tarde en cada hogar, en cada casa, todas las familias, nos vamos a reunir en oración para que allí entreguemos nuestro ayuno. El día de mañana los esperamos a la misma hora, como siempre, en su programa La Voz del Buen Pastor. Que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea en nuestros corazones.
has mostrado tu amor por mí, muriendo en la cruz.